muy interesante que hace alivianar los costos de logística de la producción que sale del interior con destino a los puertos. Le voy a contar de qué se trata. Porque esto es lo que decíamos ayer también en nuestro editorial. Está bien, hagan campaña, muchachos, está bien, en el Congreso de la Nación utilícenlo para hacer campaña, pero mientras tanto, hagan un poquito de campaña y un poquito gobiernen y un poquito generen leyes. Tanto el Poder Ejecutivo gobierne como el Poder Legislativo trabajen generando leyes en beneficio de la República y de los ciudadanos. Bueno, esto es lo que hicieron estos dos gobernadores. A pesar de que también tienen una buena interna política ambos, de todas maneras suscribieron este convenio que les voy a contar en el segundo bloque, de qué se trata. Y vamos a hablar también de la ley de emergencia que la semana que viene va a tratar sobre tablas, seguramente, y le voy a explicar por qué sobre tablas, el Senado de la Nación. La idea es seguir bombardeando la estabilidad fiscal que ha logrado este gobierno y que impacta obviamente sobre la inflación y obviamente en beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, hay cosas que se pueden seguir haciendo a pesar de estar en campaña, muchachos. Y es la forma de que los ciudadanos empecemos a entusiasmarnos un poco y a participar bastante, como alguna vez lo hicimos, de la actividad política electoral. Porque ¿saben qué? Mi editorial de hoy tiene que ver con que las urnas no se manchan. Miren, en los últimos años, la mala política y sus protagonistas han logrado, yo creo que tal vez intencionalmente, una creciente deserción de los ciudadanos a la hora de emitir el voto. Eso no es bueno. No es bueno para la democracia. El mejor sistema para elegir a sus representantes. Un derecho constitucional de todos los argentinos. Sufragar. Pero campañas sucias, corrupción, agresiones verbales, pedradas, agresiones verbales, reitero, pero que después escalan hacia lo físico, abren cada vez más la grieta entre los argentinos, en su mayoría los sub-50, la población más activa de cualquier país. Son absolutamente deplorables las agresiones sufridas, lo dijimos al principio, en Lomas de Zamora al presidente y su comitiva en plena campaña, y luego ayer a su hermana Karina Milei en Corrientes conjuntamente con Martín Menem, ambos en su condición de presidente y vicepresidente del partido La Libertad Avanza. La violencia, provenga de donde fuere, es claramente un atentado a la democracia, a la libertad de expresión, que cuando están del otro lado de la vereda, tanto enarbolan como bandera. Desde el retorno de la democracia en 1983 hasta estos días, la participación electoral mostró una progresiva disminución en todo el país. Algo pasa. De aquel entusiasmo inicial que se tradujo en niveles récord de asistencia a las urnas, les cuento a ustedes, muchachos, sub-50, con más del 85% del padrón votando
en las elecciones de 1983 en principio, cuando recuperamos la democracia, y en 1989 luego. Bueno, de eso queda nada, queda muy poco, muy poco. Y con el paso de las décadas, bueno, la apatía, el desencanto, las crisis económicas erosionaron el compromiso cívico, generando una baja sostenida en la participación electoral. Esta evolución que alcanza un punto crítico en este 2025, yo creo que plantea desafíos fundamentales para el sistema democrático. El período inmediatamente posterior a 1983, les cuento, se caracterizó por una alta participación electoral. La gente iba a votar con entusiasmo, como reflejo precisamente de ese entusiasmo por la recuperación democrática tras la dictadura militar. Podíamos elegir a quién. Sin embargo, a partir de los años 90, se registró un descenso gradual, pero lamentablemente sostenido, en la concurrencia a las urnas. Según el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, la participación cayó entre un 5, y un 10%. 5 a 10 puntos porcentuales por cada década desde el retorno a la democracia. Y después, en el trágico 2001, después de ese trágico 2001, la desilusión con la política combinada con las consecuencias sociales de la crisis, bueno, yo creo que eso fue lo que marcó un antes y un después. Y la participación en elecciones legislativas entre 2001 y 2009 promedió apenas un 74%, y en las presidenciales de 2003 descendió al 78%. Con la introducción de las primeras elecciones puesta como novedad, en las famosas primarias, como le llaman en Estados Unidos, nosotros le llamamos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Obligatorias. Las PASO. En el 2011 se acentuó aún más la diferencia entre el interés ciudadano en las elecciones generales y las primarias. Simultáneas y obligatorias. Los datos obtenidos muestran un crecimiento sostenido de los votos en blanco, en los votos nulos y en las abstenciones. Miren, en las PASO del 2023, el ausentismo alcanzó el 29,55%, superando ampliamente al candidato más votado, Javier Milei, quien obtuvo solo el 21,04% del padrón. Fíjense ustedes. Y después se quejan, o nos quejamos. Ahí está el claro ejemplo reciente. Si hubiese sido un partido el ausentismo, ganaba el balotaje. En varias elecciones, además del 2003, la suma de quienes no votan o no eligen a ningún candidato supera a los frentes políticos más votados, convirtiéndose en la expresión más fuerte del electorado. ¿Cuál es la parte del mensaje que los políticos no entendieron? El voto en blanco se interpreta como una crítica a las opciones ofrecidas, mientras que el voto nulo, aunque en menor proporción obviamente,
puede reflejar desconocimiento, o yo creo que peor, un rechazo total del sistema. Eso es grave. En las PASO 2023, ambos alcanzaron el voto en blanco y el nulo, marcas históricas, sumando más del 6% de los votos válidamente emitidos. De los emitidos estamos hablando. Pueden definir una elección. Entre las causas estructurales de este fenómeno, yo creo que se destacan el creciente descrédito hacia la clase política y la falta de propuestas que sean renovadoras y claras, que se puedan entender. Porque a esto se suma la apatía de los jóvenes. Los sub 50 no son tan jóvenes, muchos de los cuales crecieron en contextos de crisis, de corrupción, y tienen una mirada más escéptica sobre las instituciones democráticas. Cuanto más de esos sub 50, la primera escala etaria. Por otra parte, las elecciones legislativas o provinciales desdobladas, y esas suelen tener menor participación todavía, como quedó demostrado este mismo año, cuando provincias como la nuestra, Santa Fe, y además incluso la misma ciudad de Buenos Aires, registraron tasas de asistencias inferiores al 55%. O sea, la mitad de la gente está desinteresada. Estas cifras contrastan con el promedio histórico del 77% para elecciones de medio término y claramente evidencian una desconexión del electorado con los procesos institucionales. Digo, hay un divorcio. Además, los contextos de crisis económica, como los vividos en el 2001, afectan directamente la participación, no quepa duda. La pobreza estructural, el desempleo y la inflación, y generan un clima de frustración que se traduce en indiferencia hacia el sistema político. Y bueno, dale. La baja participación electoral tiene consecuencias graves para la legitimidad de los gobiernos y la estabilidad institucional. Recuerden cómo ganó Néstor Kirchner, con qué porcentaje. Cuando los votos en blanco superan a los votos del más votado, aquí estamos hablando de los que sí concurrieron a las urnas, y se socava la representatividad y se debilita el contrato democrático entre los ciudadanos y el propio Estado. Y ahí surge, ¿no?, la clásica frase: a ver qué van a hacer estos ahora. No, yo no lo voté. No es así. Además, miren, se abre la puerta a liderazgos que capitalizan el descontento generalizado, muchas veces con propuestas extremas o autoritarias. Se elige lo menos malo. Y lo peor es que en ese contexto la polarización, la falta de participación, puede alimentar aún más la fragmentación social y el deterioro institucional, como venimos viendo en esta misma semana que está sucediendo. Por un lado, en el Congreso, y por el otro lado, en la calle. Desde 1983, amigos, la actuación electora muestra una curva descendente alimentada por la crisis económica, por la desilusión política y una creciente apatía, especialmente entre los más jóvenes. Reitero, la consolidación de los votos en blanco como primera fuerza política en algunos comicios es una señal para el sistema democrático,
pero también es una advertencia que desoyen a aquellos que piden nuestro voto. Revertir esta tendencia requerirá un esfuerzo conjunto, por un lado de renovación política, por el otro lado de educación cívica y reconstrucción de la confianza ciudadana. Miren, sin participación activa la democracia corre el riesgo de volverse una cáscara vacía, incapaz de canalizar las demandas sociales y de representar genuinamente la voluntad popular. Amigos, finalmente miren, tenemos una herramienta súper poderosa, la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos de a pie, como se nos suele llamar, es el voto. Usémoslo a conciencia.